tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da recibirte en esta tu serie de especialistas para especialistas presentada por Good Nights. Yo soy Melissa Vega y hoy tengo el gusto de estar acompañada por el doctor Ricardo Arceo para platicar sin duda sobre un tema muy interesante y que sobre todo nos va a ayudar en nuestra práctica diaria. El tema es tratamiento para trastornos urológicos en niños. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Melissa, muchas gracias por vernos nuevamente. Pues muchísimas preguntas que tenemos en el tintero, pero vamos a comenzar quizás con lo más básico para abrir esta charla, doctor. Platícanos, ¿cuáles son los trastornos urológicos más frecuentes que ameritan tratamiento en niños? Sí. Pues mira, yo creo que podemos dividirlos a grandes rasgos en cuestiones ya sea congénitas, ¿no? Eso quiere decir, bueno, que nacen con este tipo de situaciones, genéticas, y algunos otros problemas que van siendo adquiridos conforme van creciendo los niños. Uno pensaría que a lo mejor se imagina cosas urológicas y nada más es en adultos, pero hay una gran cantidad de patologías que vemos en población pediátrica, ¿no? Voy a comentar algunos de los principales. Por ejemplo, yo creo que vale la pena dividir en los niños que tienen, por ejemplo, antes de control de esfínteres, después de control de esfínteres. Antes de control de esfínteres, habitualmente son cuestiones, como mencioné previamente, congénitas, ¿no? Y depende mucho también del género, ¿no? Si son niños o niñas, lo que va a estar variando. Sin embargo, en términos generales podemos mencionar que los trastornos urológicos o las malformaciones congénitas son más frecuentes en niños, o sea, en varones, y del lado izquierdo, eso quiere decir en el riñón izquierdo, en términos generales, ¿no? Y contamos con muchas variantes, puede ser desde malformaciones del tracto urinario, como sería, por ejemplo, una estenosis ureteropiélica, puede ser una estenosis ureterovesical, reflujo vésico-ureteral, y una de las causas importantes en varones así pequeños que causa obstrucción del tracto urinario, pero de manera bilateral, serían las válvulas de uretra posterior. En niñas, hay variantes también de este tipo de situaciones, como puede ser un doble sistema colector, ¿no? Donde sabemos que es un riñón que está duplicado, donde una parte del riñón está obstruida y el otro conducto, el otro uréter tiene reflujo vesicureteral. Otras malformaciones variantes de la misma como ureterocele. Y algo que vemos de manera muy frecuente, sobre todo en niños, en hombres, en varones recién nacidos, serán cuestiones de criptorquidia, ¿no? O sea, el testículo no descendido. Sabemos que al nacimiento tendrían que estar ya en su lugar, se les dan algunos meses, de 3 a 6 meses, sin embargo tienen que estar ya en el escroto, ¿no? Y algunas otras malformaciones muy comunes en hombres que son las cuestiones de hipospadias, ¿no? Sabemos que la uretra, cuando está así que el feto dentro de la mamá, se va cerrando de manera proximal a la distal, es decir, de la base del pene hacia la punta del pene, y puede haber algunas variantes de esto. Entonces hay niños que nacen con el orificio en cualquier parte de la longitud del pene y requieren reconstrucción más a futuro, ¿no? Son cuestiones complejas, cirugía reconstructiva pues bastante difícil, con un probable alto índice de complicaciones incluso. Y algo que vemos en la actualidad con mucha frecuencia, eso tiene que ver con el advenimiento del ultrasonido, ¿no? Sabemos que el ultrasonido prenatal, pues hace, no sé, antes de los 80 no se llevaba a cabo. Posteriormente todas las mujeres ahorita pues van con su ginecólogo y les hacen su ultrasonido prenatal, les mandan en el segundo trimestre, tercer trimestre, y ahí es donde detectamos muchos problemas urológicos congénitos, ¿no? Habitualmente lo que estamos comentando, ¿no? Lo que conocemos como hidronefrosis o dilatación del riñón, y hay distintas causas ahí, ¿no? Existe otro grupo de pacientes que pueden tener alguna alteración urológica desde el nacimiento, sin embargo, ahí el origen es un origen neurológico, ¿no? O sea, por ejemplo, que nacen con alguna variante de espina bífida, mielomeningocele, este tipo de situaciones que ustedes ya conocen, pues las repercusiones tanto en el tracto urinario inferior como en el intestino, ¿no? Y los niños, como mencioné previamente, que van teniendo más bien cuestiones adquiridas, pues son lo que hemos comentado en otras cápsulas, ¿no? Enuresis, incontinencia, infecciones urinarias secundaria, mal vaciamiento de la vejiga, el estreñimiento, y pueden aparecer incluso patologías muy complejas adquiridas como pues, cáncer urológico en niños, ¿no? O sea, el tumor de Wilms, neuroblastoma, otro tipo de situaciones de cáncer, de tumores bastante complejos de tratar, o sarcomas de la vejiga. Entonces tenemos una amplia patología, incluso por ejemplo, litiasis, las piedras. Eso es lo que se ha visto en la actualidad, que ha aumentado muchísimo. No se sabe si realmente no se diagnosticaba hace, no sé, 15, 20 años,
Sin embargo, ahora se sabe que la incidencia o las patologías de litiasis en niños ha aumentado con respecto a hace unos 15, 20 años. De hecho, está caracterizado lo que le llaman como el cinturón de litiasis, que son zonas del mundo, son endémicas, donde hay muchísimos niños con piedras, ¿no? Por ejemplo, como Turquía, Medio Oriente, Egipto, ese tipo de lugares, hay muchas piedras. Está relacionado a veces a la alimentación, cuestión genética, pero cada vez vemos niños más pequeños, me refiero de meses de edad o 1 o 2 años de edad, con piedras muy complicadas y el tratamiento puede ser pues difícil técnicamente. Doctor, nos hablabas en particular de los niños con testículo no descendido y en ese sentido quisiera ahondar al respecto. ¿Nos podrías platicar respecto a algunas opciones terapéuticas? Sí, yo creo que eso es bastante importante, saber qué opciones terapéuticas tenemos. Eso también ha ido cambiando. A todos mis colegas médicos que están viendo esto, les recomiendo, hay una guía nueva de tratamiento que salió en el 2014, esto la publicó la Sociedad Americana de Urología, y son guías de evaluación y tratamiento del testículo no descendido, sobre todo para médicos de primer contacto, ¿no? Quiere decir, el médico general, el médico familiar y el pediatra, que es quien recibe primero a estos pacientes. Y aquí hay varias cosas importantes que mencionan de tratamiento, ¿no? Unas de ellas es que antes se utilizaba lo que es el tratamiento hormonal para intentar descender el testículo, ¿no? Sabemos que los testículos tienen que estar en el escroto de nacimiento supuestamente. Si por algún motivo no están ahí, pues bueno, sobre todo niños prematuros que tienen un mayor riesgo de tener criptorquidia o testículo no descendido, se les da por lo menos unos 3 meses. Sabemos que a los 3 meses, entre el segundo y tercer mes de vida, hay un pico de testosterona, un pico hormonal, que nos ayuda a que desciendan a lo mejor otro porcentaje importante de testículos que no habían descendido. Y hasta los 6 meses es el punto de corte que tenemos, ¿no? Y regresando un poquito a lo que comentaba de la cuestión hormonal, antes se utilizaban distintas hormonas para inducir el descenso testicular. Sin embargo, quiero comentar que en esta guía ya hay mucha evidencia que nos sugiere, nos dice que no hay que utilizar tratamiento hormonal, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizamos los estudios de manera más profunda, es un tratamiento que no es nada exitoso, o sea, tiene un éxito alrededor del 20%, o sea, es muy bajo, ¿no? O sea, por cada 5 niños que estemos tratando con hormonas, solamente en teoría 1 va a funcionar este tratamiento. Y por otro lado, evaluando la literatura, este 20% incluso es menor, baja al 15%, porque muchos de estos niños donde se ha reportado que es exitoso el tratamiento con hormonas para descender los testículos, no es verdad, porque estos testículos realmente no es testículo no descendido, son testículos retráctiles, que son los que suben y bajan, que es una patología totalmente distinta que no merita tratamiento, y se caracterizaron mal, pensando que era testículo no descendido, ¿no? Sabiendo que no tenemos tratamiento hormonal, lo que sigue, pues cómo lo vamos a descender el testículo, pues mediante cirugía, ¿no? Ese es el estándar de tratamiento. Y la cirugía, voy a regresar un poquito en cuanto a los tiempos, pues no se debe de operar antes de los 6 meses de edad, ¿no? Por varias cosas. Dijimos, algunos testículos van a descender solitos. Número 2, en teoría el riesgo anestésico de un bebé disminuye bastante a partir de los 6 meses de edad en cuestión neurológica, ¿no? Ya tenemos más confianza de poder operarlos. También les damos unos meses más a los niños prematuros, a ver si este testículo por madurez logra bajar un poquito más, pero si ya no bajó a los 6 meses, ya no va a bajar. Entonces, de acuerdo a esta guía que les comento, la edad ideal para operar a estos niños va de los 6 meses de edad al año y medio, y lo que conocemos de edad gestacional corregida. ¿Esto qué quiere decir? Un bebé que a lo mejor nació de 7 meses, le damos 2 meses más de gracia, ¿no? Por así decir, a los 20 meses en vez de los 18 meses máximo para operarlos. También se sugiere a partir de los 6 meses, ¿por qué? Porque se ha visto que a partir de los 6 meses ya, si por sí son testículos que nacen con algo de daño porque no descendieron adecuadamente a tiempo, ya hay algún problema a nivel de los túbulos seminíferos y los espermatozoides, ¿no? O sea, está asociado con cambios relacionados a infertilidad a partir de los 6 meses de edad. Y la otra, sabemos, bueno, ustedes ya conocen todo, que el testículo no descendido pues, está relacionado a cáncer testicular. Sin embargo, ya se vio que esta digamos, preocupación principal que tienen los padres, algunos médicos, digo, sí es real, sin embargo, es menos importante de lo que uno pensaría.
Antes el riesgo se decía que era 40 veces mayor, ahora ya se vio que pues, realmente es 4 o 8 veces más, tampoco es tanto. De todos los tumores germinales testiculares, solamente 10% están asociados a criptorquidio testículo no descendido, o sea, no son tantos, solamente son 10%. E incluso si descendemos el testículo de manera temprana, como estamos comentando, máximo hasta los 18 meses, este riesgo prácticamente se normaliza, de acuerdo a algunos estudios, es 1 o 2 veces más, entonces es mucho menor, ¿no? Y en cuanto a opciones terapéuticas, me gustaría comentar que, bueno, todo depende de la localización del testículo, ¿no? Si el testículo se encuentra en la región inguinal, pues obviamente con cirugía abierta se puede descender en un tiempo quirúrgico. Si no palpamos un testículo, bueno, el siguiente paso, tanto diagnóstico como terapéutico, es hacer cirugía laparoscópica, ¿no? O sea, mediante la laparoscopia revisamos todo el abdomen y buscamos el testículo, ¿no? Y un testículo que en teoría inicialmente no se palpa al nacimiento, tenemos 3 opciones que puede ser. Una, que realmente nunca se formó bien el testículo, una torsión testicular muy temprana y es lo que conocemos como testículo evanescente, pues desapareció, pues se le cortó la circulación muy temprano y pues bueno, pues, no está. Entonces, al momento de la laparoscopia logramos ver eso y pues si no hay testículo, ahí termina el tratamiento, no hay nada más que hacer. Otra opción sería un testículo que está en la parte muy alta de la ingle, que es muy difícil de palpar, donde el anillo inguinal interno está abierto. Entonces, este testículo, que lo llaman en inglés peeping testis, que es el testículo que entra y sale del abdomen, ¿no? Es otra opción que tenemos. Y la otra es que realmente es un testículo intraabdominal propiamente dicho, ¿no? En estos casos, pues ya lo diagnosticamos mediante la laparoscopia y se sugiere tratamiento quirúrgico probablemente en 2 tiempos. ¿Por qué? Porque al momento de descender al escroto, si intentamos medio forzarlo en un solo tiempo mediante la laparoscopia, muchas veces los vasos sanguíneos testiculares quedan más cortos y no llegas, ¿no? Y si estamos intentando forzar eso, aumenta el riesgo de atrofia testicular. Entonces, lo que se sugiere es hacer una cirugía en 2 tiempos. Hay quien ha comentado el Fowler-Stephens, que lo que consiste es en clipar o cortar los vasos testiculares en un primer tiempo, permitir unos 6 o 8 meses por lo menos que haya angiogénesis, que crezcan vasos secundarios para que tenga irrigación testicular por otras arterias y ya nos permite en un segundo tiempo lograrlo descender. Y me gustaría nada más comentar un poquito más para cerrar este tratamiento de criptorquidia, que antes del tratamiento del diagnóstico es meramente clínico, ¿no? No está indicado hacer estudios de imagen, eso también nos lo menciona esta guía. El hecho de hacer un ultrasonido pues no nos cambia la conducta, si el testículo está arriba, si lo palpamos en la ingle, pues ahí probablemente esté y el ultrasonido no nos va a modificar eso. Y si no lo palpamos, no existe ningún estudio de imagen, ni siquiera la resonancia magnética, que es la más exacta en este sentido, que nos pueda corroborar que la ausencia testicular. Entonces, realmente ahí el estudio diagnóstico sería la laparoscopia, que como mencioné previamente, es tanto diagnóstica como terapéutica. Entonces, de primera instancia no se hace ningún estudio para diagnosticar criptorquidia, va directo a tratamiento quirúrgico. Interesante, doctor Ricardo Arcea, la información que nos estás brindando en esta serie de especialistas para especialistas presentada por Good Nights. Vamos a continuar platicando respecto a los tratamientos para trastornos urológicos en la población pediátrica y quisiera retomar un tema del cual hablabas y nos dabas además datos relevantes que tienen que ver con los cálculos renales en la población infantil. ¿Cuáles sugieres que puedan ser los tratamientos que se deben llevar a cabo? Sí. Pues bueno, hay distintos tratamientos, al igual que en la población adulta. Una diferencia general entre el tracto urinario, por ejemplo, de niños, a diferencia de los adultos, es que los adultos es más frecuente que lleguen, no sé, a un hospital a servicio de urgencias por un lito, un cálculo que se desprendió del riñón y que causó obstrucción. Y actualmente son cálculos pequeños, a 3, 4, 5 milímetros, ¿no? Sabemos que el diámetro del uréter habitualmente es de 3, 4 milímetros, pues es suficiente para causar obstrucción y dolor, ¿no? Sin embargo, en los niños, el tracto urinario es más como flácido, por decir así. Nos permite un mayor movimiento. Hay niños que logran expulsar piedras de 1 centímetro, centímetro y medio, y niños pequeños, hablo de 2 años de edad, 1 año de edad, ¿no? Entonces, la presentación es diferente y eso es lo que luego es un poquito complicado en la población pediátrica, ¿no? No empiezan con el cólico habitual, a menos que sean niños ya más grandes, ¿no? Adolescentes. Pueden empezar con infecciones vías urinarias, pueden empezar con sangrado en la orina sin aparente dolor, o simplemente retención urinaria, ¿no? Que la piedra ya bajó del riñón, llegó hasta la vejiga y ahí causa obstrucción. Entonces, la verdad, si el diagnóstico es difícil, en ocasiones el tratamiento pues, con mayor razón, ¿no? Depende mucho de la edad del paciente, ¿no? Si es un adolescente podemos acercarnos más al
al tratamiento habitual que hacemos en adultos, ¿no? En el contexto de urgencia se puede hacer resolverlo de manera endoscópica. En niños el inconveniente que tenemos es que pues, los aparatos endoscópicos pues, son de un diámetro mucho mayor, ¿no? Entonces para un uréter, una vía urinaria pequeña como la de un bebé, pues no caben estos aparatos y aumenta mucho el riesgo de lesionar la vía urinaria, perforar el conducto, desprenderlo, etc. Entonces, ahí hay que ser mucho más cautos, más precavidos. Por ejemplo, en niños pequeñitos, pues si es una piedra, aunque esté grande en el riñón de 1 centímetro y demás, en un adulto probablemente la trataríamos endoscópicamente, ¿no? O con cirugía percutánea renal. Sin embargo, en niños conviene esperar un poco más a que crezcan, a que maduren, y que su tracto urinario sea un poco más grande, ¿no? Mientras no haya ningún dato de urgencia, o sea, de datos de falla renal por obstrucción, una infección que esté obstruyendo por una piedra, etcétera, bueno, no merita urgencia, ¿verdad? Podemos vigilar. Y hay como 3 opciones principales, ¿no? En niños, aunque ya es un tratamiento que casi no se utiliza, en adultos ya prácticamente no se utiliza, es la litotricia extracorpórea, por ondas de choque, ¿no? La que saben, todos conocen, que te acuestan, te ponen la máquina con rayos X, localizan la piedra, dan miles de golpes literal para fragmentar la piedra. En niños, como comentaba, tienen un tracto urinario más distensible, por decirlo así, donde pueden expulsar los fragmentos, y hay estudios que han reportado buenos resultados con la litotricia. Sin embargo, son estudios más antiguos y lo que está de moda pues, es el tratamiento endoscópico, ¿no? El tratamiento endoscópico, como les comento, hay que ser precavidos por el diámetro, pero puede ser endoscópico a través de la uretra, o sea, una ureteroscopia con aparatos rígidos o flexibles si queremos llegar hasta el riñón, o lo que también se está utilizando mucho en la actualidad de niños. Obviamente todo el tratamiento que hacemos en niños va derivado de lo que vemos en adultos, que hay mucho mayor tecnología y posibilidades de aparatos en cuanto a tratamiento de litiasis, y la cirugía percutánea de riñón, ¿no? Que, bueno, quien no la conozca, es ahora sí un abordaje anterógrado, ¿no? O sea, es una punción en el riñón, se dilata un tracto y ahora por arriba se mete la cámara del nefroscopio, se buscan las piedras y se fragmentan con láser, se extraen, etcétera, ¿no? Obviamente en un niño pequeño no podemos utilizar un nefroscopio de adulto porque se dilata el riñón y se puede lastimar, incluso se puede perder el riñón por un sangrado muy importante. Entonces vamos adaptando poco a poco los aparatos y lo que está de moda ahorita son aparatos con un diámetro muy pequeño e incluso en casos complejos se ha sugerido lo que se conoce como ESIRS, que es hacer al mismo tiempo, para bajar el riesgo anestésico y el tiempo quirúrgico en los pacientes, la cirugía percutánea, o sea, un urólogo está atacando la piedra por arriba y otro de la manera endoscópica por abajo al mismo tiempo y han tenido buenos resultados. Y lo último importante en niños, muchos necesitan tratamiento médico, una vez que resuelvan las piedras hay que buscar cuestiones genéticas, hacer un perfil metabólico para ver cuál es la causa de que formen piedras, porque sabemos que es algo recurrente y muy complicado. Y dependiendo de eso nos apoyamos con el nefrólogo pediatra para que dé un tratamiento médico y baje el riesgo de formar nuevos cálculos. Muy bien, estamos llegando a la recta final, doctor Ricardo Arceo, de este excelente programa en el que nos has brindado información sin duda muy relevante y muy importante para nuestra práctica diaria. Antes de despedirnos, quisiera nos brindes tu reflexión respecto a los cambios que han sucedido en el tratamiento de pacientes con vejiga neurogénica. Sí, recordando un poquito, bueno, la vejiga neurogénica, o sea, son las alteraciones de vaciamiento o de almacenamiento de la vejiga que son secundarias a cuestiones neurológicas, ¿no? Lo más frecuente es la espina bífida, el mieloma meningocele, que aquí en nuestro país afortunadamente tenemos muchos pacientes con ese tipo de patología, que sabemos que el riesgo, esas son las mamás que a lo mejor no toman la dosis adecuada de ácido fólico, aumenta el riesgo de vejiga neurogénica. Y el tratamiento estándar de vejiga neurogénica, pues bueno, es si no puede orinar solo el paciente, pues es el cateterismo limpio intermitente, o sea que el paciente se esté sondeando, sustituyendo la manera de ir a hacer pipí, pues se tiene que sondear diario, cada 3 horas aproximadamente, aunado a utilizar medicamentos anticolinérgicos para relajar el detrusor, el músculo de la vejiga y que tenga mayor capacidad vesical. Las finalidades del tratamiento de vejiga neurogénica es, uno, proteger la función, en ese orden pues, uno, proteger la función de los riñones, que no lleguen a diálisis y trasplante renal. Segundo, evitar o disminuir el riesgo de infecciones urinarias. Y tercero, que estén lo más seco posibles. En esta área han habido algunos cambios, sin embargo yo creo que es de las áreas de urología pediátrica donde estamos un poquito estancados en ese sentido. O sea, se ha mejorado en cuanto a
en cuanto a cirugía reconstructiva, a lo mejor de la vejiga, del cuello de la vejiga, hacer vejigas más grandes con intestino, conductos urinarios para sondearse, continentes. Sin embargo, desafortunadamente en la actualidad no contamos ahorita con, así como decir, trasplante de vejiga o sea, es un órgano muy complejo en su funcionalidad, entonces la verdad, pues en tratamiento es difícil. Lo que hemos mejorado es en el diagnóstico. Sí tenemos estudios de urodinamia, que también ya se hacen en niños, específicamente videourodinamia, que ya es un estudio más complejo y más completo, que consiste en juntar una cistoretografía con una urodinamia convencional y nos da mucha información. Y lo que están viendo ahora es utilizar o intentar hacer videourodinamias, o más bien urodinamias ambulatorias, ¿no? Sabemos que hacer estudio de urodinamia intenta representar los síntomas que nos menciona el paciente o el familiar. Sin embargo, a veces los niños se ponen muy nerviosos en el estudio y no representa lo que es en realidad. Entonces se les conecta a la máquina y en ocasiones se puede estar haciendo esto de manera ambulatoria en casa. Pero sí, en ese sentido estamos un poquito estancados, desafortunadamente, en vejiga neurogénica. Muy bien, doctor Ricardo Arceo, pues con esto estamos llegando al final de nuestra serie de especialistas para especialistas. Estamos seguros que ha sido de gran contribución para nuestros amables médicos y psicólogos que nos han acompañado. Te agradezco como siempre muchísimo. Muchas gracias, Melissa, por la invitación nuevamente y nos vemos pronto. Así será, porque vienen más programas con el doctor Ricardo Arceo. Estaremos informándoles brevemente con algunas cápsulas preventivas. Manténganse pendientes. Yo soy Melissa Vega. Hasta pronto.